Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a hablar de los 7 asesinos de tu salud. Soy José Manuel Fernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar de los 7 asesinos de tu salud. Son aquellos alimentos o aquellos componentes nutricionales que se encuentran en nuestra alimentación normal y que realmente están destrozando nuestra salud, ya sea de una manera directa, a través de lo que hace directamente en el cuerpo, como de manera indirecta, pues que dañe algún órgano que realmente está relacionado con nuestra salud. Empezamos. El primero, todos lo sabemos, lo hemos dicho miles y miles de veces en este canal y lo han dicho miles y miles de veces en canales especializados en nutrición saludable. El azúcar. No solamente hablamos del azúcar que conocemos, azúcar, panela, azúcar de caña, miel. No. Hablamos de absolutamente todos los azúcares que existen dentro de los alimentos. Alimentos como refrescos, alimentos como embutidos de mala calidad, alimentos como el pan, donde ya hay muchos panes y muchos productos de bollería que tienen incluso hasta casi más azúcar que harina. O sea, estamos hablando de azúcar añadida o incluso azúcar directa. Hay que tener en cuenta que el azúcar no es un alimento que esté diseñado para la humanidad. Nosotros no estamos diseñados para controlar el azúcar. Por eso cada vez que tomamos azúcar, automáticamente suben nuestros niveles de glucosa en sangre súper rápido y tenemos que segregar insulina de una manera, bestial. Nuestro páncreas está diseñado para generar más glucagón que más insulina. ¿Qué quiere decir? Que estamos más diseñados para quemar grasas que para controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Eso qué sucede? Que el abuso de azúcares está llevando a que la población española, pero de todo el mundo, esté empezando a tener problemas de síndrome metabólico, problemas de prediabetes, diabetes tipo 2, etcétera, enfermedades cardiovasculares, por supuesto, y tal. Las autoridades se han dado cuenta de ello y entonces, si vosotros os fijáis, imaginaos que encontráis una analítica del año 1985. Bueno, pues los niveles de azúcar que había que tener estaban entre 70 y 85. 70 y 90 incluso. Bueno, pues la subida en los niveles de glucosa de la sociedad nos ha llevado en que ahora muchos laboratorios los límites los ponen entre 70 y 110. Por encima de 90 ya estamos teniendo un problema de glucosa en sangre. Por encima de 100 estamos teniendo mínimo una prediabetes y por encima de 110 ya se le puede llamar diabetes tipo 2. Una persona que va a hacerse una analítica de glucosa y da 109, hoy en día no sale asterisco, con lo cual teóricamente está bien. Y esa persona está a punto de una diabetes. No solamente el azúcar nos enferma desde esos puntos de vista. Es un oxidante muy potente. Es el alimento perfecto de los tumores. Genera muchísimos daños en las arterias y en las venas que luego tenemos que reparar. ¿Con qué lo reparamos? Con colesterol. Y luego cuando tenemos un problema cardiovascular, nos abren la vena o la arteria y dicen, está llena de colesterol, el colesterol es el malo. No, el malo es el azúcar que ha hecho heridas y que ha generado un bloque de colesterol para tapar esa herida en la arteria, que es lo primero que un médico ve cuando abre. Con lo cual, hablaremos en un capítulo especificando cómo tenemos problemas, cómo los problemas verdaderos de aterosclerosis están generados no por el colesterol, sino por el azúcar. Pero ahora quedaros con la idea. El azúcar genera problemas directos, quiere decir subidas de glucosa, tener que producir insulina, estresar el páncreas, células beta que se mueren, insulina que es resistente, que no funciona y acaba degradando en diabetes tipo 2. O indirectos, bajada del pH, acidificación del cuerpo, alimentos para los tumores, etcétera. El segundo alimento que es un asesino de nuestra salud es el gluten. Y aquí, como siempre, me voy a meter en un charco.
Vamos a empezar por el principio y decir, no tiene nada que ver ser celíaco, ser intolerante, ser sensible o no tener ningún problema de reacción corporal con el gluten para que el gluten sea un alimento peligroso. Me explico. Cuando una persona es celíaca, tiene intolerancia o tiene sensibilidad, quiere decir que cuando come gluten tiene una reacción, que puede ir desde una reacción de que se me inflama la barriga a una reacción alérgica, que sería la celiaquía. ¿Vale? Por un lado, estamos tomando el gluten como un alérgeno, que puede sí ser alérgeno o no ser alérgeno. No voy por ese capítulo. El gluten es un asesino de nuestra salud porque es una proteína que nuestro cuerpo no puede digerir. No puede digerir gluten. Tú comes una molécula de gluten y esa molécula de gluten va al colon. No tenemos enzimas para romper esa proteína en aminoácidos. No tenemos enzimas. No somos una vaca, no somos una oveja o no somos una cabra. No. Y es por la naturaleza. No tiene nada que ver aquí. No, es que vas en contra de los, como decían el otro día, es que dices que no comamos gluten porque vas en contra de los vegetarianos y de los veganos. No. No, por supuesto que no. Cada uno tiene una estructura nutricional que depende, en algunos casos, pues de tu ética, en otros casos, pues de los estudios. Cada uno lo hace como quiere. Eso de su cultura. No. Yo hablo de ciencia. Y la ciencia dice que nuestro cuerpo por sí solo no tiene enzimas para romper. Y José, pero es que antiguamente se comía pan, el Imperio Romano, y no pasaba nada. No pasaba y pasaba. Realmente prácticamente no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el pan se hacía de otra manera. Fermentación en masa madre de como mínimo 48 horas. ¿Qué hace la masa madre con el gluten? Pues la masa madre sí tiene enzimas que rompen el gluten, con lo cual cuando nosotros comemos ese pan ya no tiene gluten. Lo que tiene son los aminoácidos del gluten. Pero porque ha habido un segundo microorganismo, en este caso la masa madre, que ha roto ese gluten. Pero las levaduras de hoy en día, los bicarbonatos o los aditivos no rompen el gluten. Y el gluten va todo para adentro. Llega al intestino y empieza a fermentar, empieza a pudrirse, empieza a romper nuestra pared intestinal y empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes. Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, vitíligos, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Cualquier mujer que abuse con más de 60 años del gluten tiene fibromialgia. Y luego no sabemos de dónde nos vienen los dolores. Pues muchos de ellos nos vienen del gluten. Así que, probarlo. Dejad 7 días, 8 días, 10 días el gluten. Ver si cambia vuestra vida, si cambia vuestra inflamación, si de repente cambia vuestra manera de ir al baño y si de repente cambia vuestros dolores. Veréis cómo cambia. El tercer asesino de nuestra salud es el maíz. El maíz es el elemento de la naturaleza que tiene más azúcar después del azúcar. O sea, si nosotros hiciéramos un listado de alimentos con más azúcar en el mundo, estaría el azúcar, que es azúcar. Segundo, el maíz. El maíz tiene un jarabe, a través del maíz se genera un jarabe, que es el jarabe de fructosa, que utilizan muchos refrescos, que es el producto que más enferma del mundo. El jarabe rico en fructosa. Es un producto que realmente hace que nuestro hígado se ponga totalmente graso. Es el mayor producto para enfermedad hepática. Y eso lo saben todos, sobre todo los ganaderos, porque para generar paté, para que el hígado del pato se ponga graso, ¿qué se le da de comer al pato? Cantidades industriales de maíz. Aparte, el maíz es un alimento modificado genéticamente. En este capítulo no vamos a hablar si los alimentos modificados genéticamente son buenos o son malos, no. Simplemente vamos a decir que es un alimento modificado genéticamente. Quiere decir que millones y millones de años de evolución de la naturaleza y de años de evolución del ser humano están fuera del rango de un ADN que ha sido modificado genéticamente, con lo cual nuestro cuerpo no está acostumbrado a poder ingerir ese ADN, con lo cual no lo reconoce. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que el maíz tiene fructosa. La fructosa es un azúcar que es muy peligrosa para nosotros, sobre todo para nuestro hígado. Y tenemos que saber que el maíz es el alimento de la naturaleza que tiene más azúcar después del azúcar. El cuarto asesino de nuestra salud es el almidón. Sí, el almidón. El almidón es un azúcar, un polisacárido que se encuentra en la patata, que se encuentra en el arroz, etc. Con lo cual, patata y arroz es un asesino de nuestra salud. Oye, José, pero resulta que es que hay muchas culturas que toman arroz y que están muy sanos. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no es la patata y el arroz lo que es el asesino de nuestra salud. Es el almidón que llevan estos productos. Pero hablaremos en otro vídeo pronto. El almidón hay varios tipos de almidón. Incluso a través de procesos naturales, nosotros podemos hacer que un almidón, convertirlo en otro almidón. Y que este primer almidón sea un asesino, pero que este segundo almidón sea un elixir de la salud. Entonces, podemos convertir una patata o podemos convertir arroz en sanos. No solo en sanos, sino en un prebiótico. Y eso lo haremos en otro capítulo. Pero tened en cuenta que la manera en la cual en Occidente y en Sudamérica se come la patata y se come el arroz, convierte a estos alimentos en asesinos. El quinto asesino de nuestra salud es la leche animal. Sí, la leche animal. ¿Por qué es un asesino la leche animal? Porque la leche animal tiene 3 componentes. Y el componente que creíamos que era el peor es el mejor, que es la grasa saturada. Entonces, la leche está conformada por cuatro elementos. Uno es agua, otro grasa saturada. Tomamos la leche desnatada. Lo único bueno lo quitamos. Y nos quedan 2, proteína e hidrato de carbono. Por un lado tenemos la lactosa. La lactosa es un disacárido que nosotros a partir del 5º o 6º año de vida no podemos romper. Con lo cual no podemos absorber. Y va directamente a nuestro intestino. Y ahí se pudre porque no lo podemos digerir. ¿Vale? Entonces, ese producto nos genera problemas de distensión abdominal, gases, cambio de una flora intestinal, etcétera, etcétera. Malestar. ¿Nos va a generar enfermedad? La respuesta es posiblemente no, pero malestar. ¿Vale? Y puede ser vector para que ese malestar y esa alteración en la flora y esa descomposición intestinal acabe generando o ayudando a que se genere una enfermedad secundaria. Y por otro lado está la caseína tipo A1, que es la caseína, la proteína que tiene la leche. Esta sí que es más peligrosa. Al igual que el gluten, como hablamos antes, nosotros no podemos digerir esa caseína. Si no podemos digerirla, ¿qué pasa? Pues que va a nuestro intestino y se pudre. Y empieza a generar los mismos daños que el gluten. Daños en la parénquima intestinal, daños en la flora intestinal, inflamaciones, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, al igual que el gluten, que no lo hablamos con el gluten, pero lo hablamos ahora, la caseína tipo A1 se convierte dentro del intestino en un elemento, en una molécula que se llama caseomorfina. O sea, que la caseína se convierte en morfina. Y la morfina lo que hace es darnos placer, quitarnos el dolor. Entonces hace que nos acabemos enganchando a la leche. Por eso hay tanta gente enganchada a la leche, por esa casomorfina. Entonces, la leche no solamente es un alimento que engancha, no solamente es una droga, sino que encima nos hace mucho daño. Es cierto que ahora vienen los alimentos con caseína tipo A2. ¿Son mucho mejores? La respuesta es sí. ¿Es la panacea? La respuesta es no. Somos el único animal que después del destete seguimos tomando leche. Y cuando había guerra, y cuando había crisis, y había que echar de donde se podía echar, pues si había en nuestro pueblo un ganadero que tenía leche, pues tomamos leche porque no hay otra cosa. Pero ahora tenemos millones de alimentos para poder tomar sin tener que tomar leche. Con lo cual, por favor, no toméis leche.
Sexto, otro lío en el que voy a meter. El exceso de fruta es un asesino para tu salud. Nosotros, desde Metabolismo Total, no nos importa o creemos que tomar una fruta al día, 2 frutas al día, sobre todo son cítricos, está fantástico. A partir de tomar 2 frutas al día, toda la fructosa y toda la glucosa que tienen las frutas genera más daño que todas las vitaminas y todos los minerales que te aportan la fruta. Me explico. Si ponemos una balanza glucosa y fructosa y ponemos una balanza vitaminas y minerales, una fruta o 2 frutas hace que la balanza esté mejor para las vitaminas y los minerales. Pero a partir de la tercera, la hemos fastidiado. Hay que pensar que la glucosa genera energía, ¿vale? ¿Necesitamos energía? Pues el 90% de los españoles no. No necesitamos más energía que la que vamos consiguiendo de los hidratos de carbono de nuestra alimentación normal. No hace falta más. ¿Que haces mucho deporte? Bueno, pues entonces hay que adaptar esa alimentación y posiblemente necesitemos un poco más de glucosa. ¿Recomendable cogerla de la fruta? Pues quizás sí, un poco, quizá no, otro poco. Eso ya se vería. Pero es que la mayoría de la gente no necesita más de 2 frutas al día. Es más, es malo. Y luego tenemos la parte de la fructosa de la fruta. Volvemos otra vez a lo mismo que el maíz. La fructosa lo único que nos hace es hígado graso. Es cierto que parte de la fructosa se puede convertir en glucosa, pero gasta más energía de la que luego nos va a dar la glucosa. Entonces, si yo para conseguir convertir fructosa en glucosa, gasto más energía de la que luego esa glucosa me va a dar, es que el balance es negativo, no me interesa. Y luego la fruta, en exceso, se ha visto en estudios, sobre todo en un estudio de la revista escandinava, que es el principal precursor de tener triglicéridos altos, por culpa de ese engrasado que se genera en el hígado. No, José, pero si tener triglicéridos altos es provocado por comer grasa. Pues no. Tener triglicéridos altos está provocado por tomar azúcar y por tomar exceso de frutas, también maíz. ¿Vale? Entonces, cuidado con los ideales que tenemos, que muchas veces están un poco erróneos. Y hablamos de la última. El séptimo asesino de tu salud es la comida procesada. En la comida procesada lo juntamos todo. ¿Tienen azúcares? Sí. ¿Tienen grasas vegetales de muy mala calidad? Sí. ¿Están cocinadas o precocinadas? Sí. Normalmente con tratamientos térmicos de elevada temperatura, con lo cual estamos matando la flora que viene en ese alimento, estamos matando los microorganismos buenos de ese alimento. También los patógenos, pero matamos los buenos. Con lo cual lo único que estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿qué es? Una comida totalmente esterilizada, que no nos aporta nada en nuestra flora intestinal, en nuestro microbiota, que encima normalmente está basada en azúcares, está basado en cereales, está basado en maíz, está basado en este tipo de alimentos de los cuales acabamos de estar hablando que son peligrosos, con lo cual ya es como la Macedonia de los asesinos puesta en un alimento. Entonces, si quieres tener salud, si quieres mejorar, la alimentación tiene que ser equilibrada, la alimentación tiene que ser totalmente extensa. Tenemos que comer muchas familias de alimentos, pero debemos de eliminar el azúcar, el gluten, el maíz, los tubérculos no tratados correctamente, la leche y los lácteos, claro, la fruta, bajarla como máximo a 2 frutas al día y los alimentos procesados. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete al canal y os esperamos en el siguiente capítulo de Metabolismo Total. Muchas gracias por estar ahí.